Versará sobre la posición institucional de la princesa de Asturias, reflexiones y debates. Será impartida por la profesora Yolanda Gómez Sánchez. Es licenciada y doctora en Derecho con premio extraordinario de doctorado. Es catedrática de Derecho Constitucional de la UNED y catedrática Jean Monnet ad personam de la Unión Europea. Entre otros cargos académicos, ha sido vicedecana de la Facultad de Derecho y directora de la Escuela Internacional de Doctorado de la UNED. Es académica correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, ha sido directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Ministerio de la Presidencia y consejera nata del Consejo de Estado. Miembro de varios organismos nacionales e internacionales, entre ellos el Grupo Español de Expertos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO y del Comité de Bioética de España. Entre sus publicaciones podemos citar diversos estudios sobre derecho constitucional y especialmente sobre derechos fundamentales. Ha estudiado ampliamente la monarquía parlamentaria que regula la Constitución española de 1978 y entre sus publicaciones en esta materia merecen destacarse el libro La monarquía parlamentaria, familia real y sucesión a la corona. Ha coordinado el libro 25 años de la monarquía parlamentaria y estudios sobre la monarquía parlamentaria, este último en colaboración. También ha publicado La sucesión a la corona, la reforma del artículo 57.1 de la Constitución española, matrimonios regios y sucesión a la corona, y otro, la abdicación del rey Juan Carlos I, la visión responsable de un jefe de Estado. Entre sus distinciones citaré la encomienda de número de la Orden del Mérito Civil, la cruz con distintivo blanco de la Orden del Mérito de la Guardia Civil y ha obtenido el Premio Nacional de Historia en el año 2009 por su participación en la obra colectiva El Rey, Historia de la Monarquía. Pues con el agrado de tenerte aquí, Yolanda, cuando quieras. Muchísimas gracias, buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación para volver de nuevo a esta institución y a estos seminarios que anualmente se organizan. El año pasado no pude estar, así que vuelvo encantada de nuevo a estar con vosotros y a compartir un rato respecto del tema en concreto que para esta sesión me habíais propuesto, que era referirnos al estatuto de la princesa de Asturias, de la princesa Leonor. Bueno, en primer lugar, y solo gastaré un par de minutos en enfocar, digamos, la intervención que voy a hacer en torno a lo que representa la monarquía parlamentaria, que contrariamente a lo que a veces se distingue o se señala, es una institución de altísima importancia dentro del entramado institucional de la monarquía, pero no solamente eso, sino dentro de la democracia actual. En España, la monarquía parlamentaria representa el más alto nivel de la jefatura del Estado, así lo dice la propia Constitución, en el artículo 1.3, es la forma política del Estado español. Eso significa efectivamente que al final la corona es un órgano constitucional, llamamos órganos constitucionales en el ámbito constitucional a todos aquellos que son capaces de conformar una realidad jurídico-política con su actuación, y los distinguimos de los órganos de relevancia constitucional en los que esa formación y esa materialización es algo más suave, voy a decir, pero la monarquía es un órgano constitucional, la corona es un órgano constitucional. Y la segunda característica que me importa también señalar es que, conforme al artículo 9 de la propia Constitución, todos los órganos constitucionales, todos los órganos de relevancia constitucional, todos los poderes del Estado y toda la ciudadanía está sometida a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico por
así lo establece, como digo, el artículo 9.1 de la propia Constitución. Esto nos va a llevar efectivamente a que todo lo que podamos decir a continuación quedará dentro de ese marco constitucional. Hay un par de cosas que no están establecidas en la propia Constitución, como señalaré más tarde, y que provienen de las propias tradiciones de la monarquía. Se lo señalaré en su momento. También es muy importante ubicar todo lo que vamos a decir dentro de la regulación constitucional, que está contenida básicamente en el título 2 de la Constitución, de los artículos 56 a 65. Hay alguna referencia que tiene que ver con el monarca como jefe del Estado fuera de ese título 2 de la Constitución, pero básicamente la regulación de la corona está, como digo, en ese título 2. Y ese título 2 forma parte de las materias de reforma agravada de la Constitución. Es decir, que si se quieren tocar, si se quieren reformar, hay que acudir al procedimiento que está establecido en el artículo 168 de la Constitución, que establece, como digo, un procedimiento que llamamos agravado, porque realmente, tanto en el aspecto jurídico como político, lo es. Requiere no solamente que las Cortes actuales, las Cortes que tengan que analizar la reforma, la aprueben, sino que hay que disolver las Cortes, convocar nuevas elecciones y las siguientes Cortes que se formen tienen que ratificar la decisión de reforma que habían adoptado las anteriores. Eso políticamente es un procedimiento extraordinariamente complejo. De eso que en España, por eso en España ha habido 3 reformas constitucionales hasta ahora, la última hace muy pocas fechas para reformar el artículo 49 de la Constitución y quitar la palabra disminuidos de ese artículo constitucional, y todas han sido de reforma ordinaria, que no requiere ni la disolución de las Cortes, ni siquiera un referendo obligatorio, que sí requiere el 168, salvo que lo pida un número determinado de diputados y senadores. Entonces, nos encontramos, como digo, con una regulación sometida a una rigidez extrema. Y luego también he puesto ahí otros preceptos constitucionales, fuera, como les decía, del título 2 de la Corona, que es el que tiene el grueso de la regulación sobre monarquía parlamentaria, en la que el rey interviene. Solamente, no me voy a poder referir a ellos, porque hoy voy a hablar de la princesa de Asturias, pero solamente para que recuerden, tengan una idea de las múltiples referencias que a lo largo de la Constitución española hay a la posición del rey y a la actividad que él tiene que realizar en determinados actos, ¿no? En el artículo 99, que es uno muy conocido, en el que el rey tiene que celebrar unas entrevistas con los representantes de los distintos grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados, no en ambas cámaras, sino solo en el Congreso de los Diputados, y en todos los demás, como digo, en el 117 respecto de la justicia, etcétera, ¿no? Es decir, hay múltiples manifestaciones de la actividad del rey o reina a lo largo de la Constitución española. Bueno, y en este marco, como digo, nos encontramos con que desde 1978, que se aprueba la Constitución, tenemos una monarquía parlamentaria. Digo 1978 y no digo inmediatamente antes, no digo justamente en 1975, porque en el 75 no era monarquía parlamentaria, lo es en el 78 con el dibujo constitucional que se hace en la propia Constitución. Y como les decía, es un órgano constitucional, sin ninguna duda. Como tal está regulado en la propia Constitución y desenvuelve su actividad como la propia Constitución y el resto del ordenamiento establece. Y me centro, como les decía, sobre todo ahora, no puedo remontarme mucho más allá porque quiero hablarles de ese estatuto de la princesa de Asturias, ¿no? Del rey Felipe, la reina Leticia y la princesa de Asturias, que nace, como sabemos todos, el 31 de octubre de 2005 y después la infanta Sofía el 29 de abril del año 2007, ¿no? De todo lo que se puede hablar sobre el estatuto del sucesor o sucesora viene determinado por el carácter hereditario de la monarquía, no solo de la monarquía española, sino de las monarquías actuales, ¿no?
Hay monarquías no hereditarias, como sabemos todos. Curiosamente, las monarquías que son compatibles con la democracia son hereditarias, a pesar de que se discute mucho este carácter hereditario como elemento compatible con la democracia. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que precisamente el rey no es elegido por nadie y eso le da una característica muy diferente de los demás poderes del Estado que sí son electivos. Es una discusión doctrinal muy profunda a la que tampoco voy a poder dedicarme hoy, pero realmente tiene un cierto sentido y además es un hecho que debe ser señalado como efectivamente las monarquías europeas, de aquellos países, sobre todo de los que están dentro de la Unión Europea, pues son todas, por supuesto, electivas y hereditarias. Y cuando encontramos alguna electiva está fuera de parámetros que consideramos democráticos. De la fórmula del artículo 57.1 de la Constitución, que es muy conocida, he destacado en rojo efectivamente esa preferencia del varón sobre la mujer, que también ha sido objeto de discusión por la doctrina desde muy pronto, no sé si desde el año 78, pero yo en el 79 creo que ya se publiqué el primer comentario sobre esta preferencia del varón sobre la mujer, y hasta hoy no ha sido posible su erradicación de la Constitución. Ya es verdad, lo diré enseguida, que ahora mismo no hay un problema en este sentido. Sí lo hubo en la generación anterior del actual rey, Felipe, pero no en este momento. Sin embargo, el hecho de que la Constitución española, que es plenamente democrática, tenga una preferencia del varón sobre la mujer, en este sentido, pues no deja de ser efectivamente muy incongruente con el resto de los principios que la presiden. Bueno, no hay exclusión de la mujer, eso sí lo sabemos, es una preferencia, lo que dice el 57 y lo que además es más tradicional en la historia de la monarquía española, ¿no? El heredero o heredera lo que tiene es los derechos de inmediata sucesión. Yo voy a utilizar esta expresión en varios momentos porque efectivamente en el orden de sucesión pueden estar otras muchas personas, no solamente el que está en la posición de inmediata sucesión. Y creo que esa es la distinción en la que tenemos que reparar. Por eso es príncipe o princesa de Asturias, en este caso princesa de Asturias, ¿no? Porque tiene estos derechos de inmediata sucesión. En el año 1977, el Real Decreto 54 de 21 de enero sobre títulos y denominaciones que corresponden al heredero a la corona, se tomó, que afectaba al actual rey Felipe VI, se tomó erróneamente como la proclamación del entonces príncipe como príncipe de Asturias. Digo erróneamente porque efectivamente este Real Decreto, que si leen ustedes es muy breve y se refiere a los títulos y denominaciones que puede asumir el heredero a la corona, no supuso en ningún momento una proclamación, en absoluto. En el mismo momento en el que el rey Juan Carlos asumió la corona, el príncipe, el actual rey Felipe VI, fue príncipe de Asturias. Y lo fue por aplicación o bien de la última constitución monárquica que hubo en España, la de la Restauración, que también tenía la preferencia, o bien por la aplicación de las leyes de Franco. Cualquiera de las dos tesis que puedan manejarse llevarían a la misma situación porque ambas establecían la preferencia. Las leyes de Franco eran todavía más rígidas, con una exclusión todavía mayor. Así que no había tal proclamación propiamente, sino simplemente la constatación de que se seguía el orden de sucesión. Ya digo que en ninguno de estos documentos se habla de cuál es el origen del que trae causa esa sucesión, sino que se da por bueno efectivamente que se entendió en 1977 que podían ser las leyes de sucesión. En otras tesis manejan, como digo, la Constitución de la Restauración. Bueno, la preferencia del varón sobre la mujer era, o la exclusión incluso de la mujer, era un hecho absolutamente habitual en las monarquías europeas hace unos años, hace unas décadas, ya hace
por lo menos varias décadas. Sin embargo, muchos países han procedido a la reforma de sus constituciones o de sus leyes de sucesión y han eliminado esa preferencia del varón sobre la mujer. Les pongo ahí algunos ejemplos y hay dos modelos, se ha hecho de dos maneras distintas. En un primer momento, o algunos países, en el caso de Suecia o en el caso de Holanda, pues han eliminado sencillamente la preferencia del varón sobre la mujer, y en otros casos, que es el caso de Noruega y en el caso de Bélgica, por razones de cómo estaba configurada la sucesión en ese momento, han reconocido los derechos que ya existían a favor de un varón que ya había nacido. En el caso por eso les pongo ahí que son excepciones ad personam. Entonces se establece la igualdad de hombre y mujer para la generación siguiente y se respetan los derechos de quien ya venía siendo heredero. Sin embargo, en Suecia, a pesar de que 8 meses antes de realizarse la reforma de 1980 ya había nacido el príncipe Carlos Felipe, que había nacido en 1979, unos meses antes, como digo, en la primavera de 1979, sin embargo, no fueron reconocidos esos derechos de nacimiento, por decirlo así, y fue desposeído de sus derechos de inmediata sucesión en favor de quien era la primogénita, que es la princesa Victoria, que actualmente es la princesa heredera de Suecia, como todos ustedes saben. Así que los modelos constitucionales no han sido en todos los países iguales, se han acomodado, digamos, a las circunstancias de cada una de las familias reales en el momento en el que se afrontó la reforma constitucional correspondiente. Hay una que no he citado ahí, que es muy singular, nos pilla un poco más lejos, ¿no?, que es el caso de Japón, que, como saben ustedes, los actuales emperadores solo tienen una hija, y cuando eran príncipes herederos y ya era evidente que no iba a haber más nacimientos del matrimonio, pues entonces nació un varón del hermano del actual emperador, que es el que tiene depositados en él los derechos de sucesión. Después de que este matrimonio tenía solamente 2 hijas ya adolescentes. Pero bueno, es un hecho muy curioso que sucedió en Japón, pero que como digo, nos pilla un poco más lejos. Sin embargo, es curioso que allí se produjo de esa manera, cuando ya estaba efectivamente en marcha una posible reforma de la ley de sucesión japonesa. Antes de que esa reforma llegara a más, nació este heredero, que es el que actualmente tiene los derechos. Aquí en España este tema se ha discutido hasta la saciedad. Incluso en 2004, cuando llega al gobierno Rodríguez Zapatero, solicita, una de las primeras medidas que toma es solicitar al Consejo de Estado un informe sobre una posible reforma constitucional y le somete esa posibilidad de reforma constitucional en 4 puntos. El primero de ellos, que es el único que nos interesa esta tarde, es la supresión de la preferencia del varón en la sucesión en el trono. Y el Consejo de Estado emite un dictamen muy fundamentado, muy extenso, está accesible, está online y se puede consultar y seguramente lo conocen, con fecha 16 de febrero del año 2006. En lo que a nosotros nos concierne, es decir, qué dice el Consejo de Estado acerca de la supresión de la preferencia del varón sobre la mujer en el orden de sucesión, dice que la igualdad ante la ley de mujeres y hombres es un principio universalmente reconocido y básico en el ordenamiento jurídico español desde la aprobación de la Constitución española, que se deben salvaguardar expresamente los derechos, dice, del actual príncipe de Asturias, se está refiriendo al actual rey Felipe, en relación con la sucesión a la corona, es decir, que ya el Consejo de Estado adopta aquí de las tesis que hemos visto de derecho comparado a aquella que salvaguardaba los derechos de quien ya había nacido con esa expectativa de suceder. Y la propuesta final es simplemente que en el artículo 57 se suprima la frase
en el mismo grado el varón a la mujer. Y, por lo tanto, claro, desde el momento en el que ya no se establece constitucionalmente la diferencia, se aplica el principio de igualdad. Y luego también en ese artículo se salvaguardaba, como les decía, los derechos de sucesión del actual rey Felipe. Era una buena solución, había otras soluciones técnicas, pero esta que daba el Consejo de Estado era buena. Sin embargo, la reforma no llegó a producirse, nunca hemos reformado el artículo 57 y como no se reformaba el artículo 57, pues se manejaban otras tesis para intentar salvar esta digamos, contradicción dentro de la Constitución. Se hablaba de que el Tribunal Constitucional podía declarar la prevalencia del artículo 14 de la Constitución, que es el que establece la igualdad de todos ante la ley, y sobre el artículo 57. Esto lo defendía Miguel Roca, que recordarán ustedes que era uno de los padres de la Constitución. Sin embargo, esto era una tesis muy complicada técnicamente, porque realmente la excepción del 57 es particular respecto del principio general de igualdad que está en el 14. Por lo tanto, que fuera prevalente el 14 sobre el 57 técnicamente era muy difícil. Y luego Francisco Rubio Llorente, que presidió el Consejo de Estado, el Tribunal Constitucional, decía que esto sí era más viable, que la reforma, aunque no se hubiera realizado en ese momento, se podía haber realizado a posteriori con efectos retroactivos. Bueno, salvando los derechos, como ya estábamos diciendo, eso era algo más viable. Y había otras tesis también de reformar el artículo 168, que es el que establece la reforma agravada, y entonces se podía reformar el título 2 por reforma ordinaria, pero nada de eso llegó a buen término y el artículo 57 está tal y como se aprobó en el año 78. Desde el momento en el que una persona, la princesa Leonor en este momento, accede a la condición de princesa de Asturias hasta el momento en el que realmente suceda a su padre, el rey Felipe, pues puede perder esa condición. La puede perder por fallecimiento, la puede perder por renuncia, la puede perder por matrimonio, siempre que haya una expresa prohibición del rey de las Cortes, como veremos ahora enseguida. Por lo tanto, la condición de príncipe de Asturias, desde el momento en que se adquiere, se puede mantener o se puede perder, porque realmente cuando hay que hacerla valer es en el momento en el que se produzca la sucesión a la corona. Bueno, el Estatuto de la Princesa de Asturias comienza con su propio nacimiento. Bien es verdad, como veremos enseguida, que cuando nace no es princesa de Asturias, sino que nace infanta de España. Y nace infanta de España, perdón, voy a referirme primero a la inscripción. Con el propio nacimiento viene el primer acto propio de su estatuto, que es la inscripción. La inscripción que se produce sobre el registro civil de la familia real, que es específico, que está regulado en el Real Decreto 2917 del año 81 de 27 de noviembre. Les he puesto ahí los artículos 1 y los artículos 4, que son los más relevantes a estos efectos, ¿no? En este registro hay que establecer e inscribir los nacimientos, matrimonios, defunciones, dice el artículo, y cualquier otro hecho o acto inscribible con arreglo a la legislación general del registro civil, pero que afecten al rey de España, a la reina consorte, o al revés, o a la reina y al consorte de la reina, a sus ascendientes de primer grado y a sus descendientes, y al príncipe heredero. Entonces, la inscripción de la infanta en su momento, Leonor, se produjo por aplicación de este primer artículo. Y luego les he puesto el cuarto porque, como ven ahí, no se pueden expedir certificaciones de los hechos registrales, salvo a petición del rey o regente, o de los miembros de la familia real que tengan un interés legítimo del presidente de gobierno o del presidente del Congreso de los Diputados. Y se extenderá, dice, de oficio y en papel especial. Por lo tanto, hay, digamos, una confidencialidad respecto a los hechos inscribibles que, por otra parte, también está en la legislación general, ¿no? Pero también está específicamente contenida aquí. El segundo momento, también muy inicial, ¿no?, del estatuto de la princesa fue el de su bautismo, ¿no?, que se produjo el 14 de enero del año 2006 en el Palacio de la Zarzuela y que tuvo un muy reducido número de asistentes.
Traigo a colación este evento, el del bautismo, porque también ha suscitado el interés de la doctrina y creo yo que también mucho más interés de los medios de comunicación, más que de la doctrina, que no hemos hecho tanta cuestión del asunto, ¿no? Y es por la diferencia del acto tal y como se celebró en España, con ocasión del bautismo de la princesa de Asturias, pero también del bautismo de la infanta Sofía, cuando nació posteriormente, que fue un acto familiar, con un, como digo, muy reducido número de asistentes, no llegaban a 80 o 90 personas, dice las noticias sobre el particular, y, como digo, la diferencia respecto de los bautismos que se han celebrado en otras monarquías europeas, Suecia, Dinamarca, Noruega, etcétera, pues han sido realmente muy notables, porque a estos bautismos pues acudían miembros de otras casas reales y era un acto de máxima relevancia y de máximo nivel protocolario. Aquí no se ha hecho así. Entonces, realmente hay diferencias constitucionales que son relevantes para que estas diferencias se puedan comprender. En España, en ningún momento, ni en el título segundo, ni en ningún otro precepto constitucional, se habla de la vinculación entre el jefe del Estado, el rey o reina, y la religión que pueda profesar. Aquí no hay un mandato ni un vínculo, que sí hay en otras monarquías. En Inglaterra y en Dinamarca, el jefe del Estado, el rey o reina, es además el jefe de la Iglesia del país. En otros países como Holanda no es el jefe de la Iglesia, pero es un miembro destacado, se dice. Por lo tanto, hay un vínculo constitucional entre religión y monarquía, que ha permanecido a lo largo de los años, que tiene naturalmente una antigüedad notable, pero que ha permanecido, que no ha desaparecido. Y eso hace que efectivamente estos actos que son religiosos tengan una proyección pública y protocolaria muy diferente a la que tienen en España. En España, el artículo 16 establece la libertad religiosa, libertad ideológica, religiosa y de culto, dice concretamente el artículo 16, y por lo tanto el rey, la reina, la princesa de Asturias, la infanta Leonor, los demás miembros de la familia profesan la religión que quieran profesar. Les reconoce el ordenamiento constitucional esa libertad religiosa, que es un derecho fundamental en España. No habiendo otro artículo dentro de la Constitución que limite, modifique o matice este derecho fundamental en ningún sentido, como luego sí que vamos a ver que existe con el matrimonio, pues realmente la libertad religiosa es plena para el rey y para el resto de la familia. Así que el bautismo estaba bien organizado, como se hizo en los dos casos, en el de la princesa Leonor y en el de la infanta Sofía. Estaba bien hecho y no como se ha escrito por ahí, que era prácticamente un error protocolario el haberlo hecho de esa manera. Bueno, un tercer elemento muy importante del Estatuto de la Princesa de Asturias es que no solamente tiene este título, sino que luego vamos a ver que tiene también otros, pero ahora centrémonos en el título de Princesa de Asturias. Esto está regulado en el artículo 57.2 de la Constitución de manera expresa. El príncipe heredero, ya sabemos que la Constitución está redactada en el masculino genérico que llamamos, así que el príncipe heredero, o sea, la princesa heredera, queremos decir, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento, que es el caso de la princesa Leonor, este segundo. Tendrá la dignidad de príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la corona. Como digo, en el caso de la princesa de Asturias, Leonor, se produjo por llamamiento, es decir, no por nacimiento. Cuando nace infanta, puesto que su padre es príncipe de Asturias. El llamamiento se consolida, se materializa el 19 de junio de 2014 con la abdicación del rey Juan Carlos I y, por lo tanto, la subida al trono del actual rey
Felipe VI. Desde ese mismo momento, sin ningún acto jurídico adicional, sin la publicación de ningún Real Decreto, como pasó en 1977, automáticamente, de la misma manera que automáticamente se produce la sucesión, se produce efectivamente también que la princesa Leonor asuma el Principado de Asturias como heredera inmediata a la corona, a la sucesión de la corona de España. Así que esto se produce por aplicación, como digo, del artículo 57.2 sin necesidad de ningún otro acto más. Bueno, asume, como les decía, estos derechos de inmediata sucesión a la corona en el 2014, de forma muy diferente a como pasó en 1977, en enero con ese Real Decreto de títulos y denominaciones a favor del Príncipe de Asturias entonces. Recuerden que luego el día 1 de noviembre el entonces Príncipe de Asturias acudió a Covadonga, también esa primera visita oficial al Principado de Asturias que da nombre al título, y también sucedió algo parecido en el caso de la princesa de Asturias, de Leonor, que fue algo más tarde. Fue el 8 de septiembre de 2018, un primer acto público como tal princesa de Asturias, que también se celebró allí en el Principado. Y luego, muy poquito después, unos días después, cumplía 13 años, el 31 de octubre del año 18, y también tuvo una presencia pública en la lectura de la Constitución que se hizo en el Instituto Cervantes. Entonces, con estos dos primeros actos muy seguidos, apenas un mes y medio de uno a otro, no llegaba a 2 meses, pues fueron, digamos, los dos primeros actos públicos que realizó como ya princesa de Asturias, que tardó, desde luego, desde el 14 hasta el 18 en producirse. No es que no hubiera presencia de la princesa de Asturias en ese tiempo, pero estos dos se consideran los dos actos oficiales propiamente que se celebraron como tales. Y estos son los otros títulos que tradicionalmente el sucesor o sucesora de la corona de España lleva. Subrayo tradicionalmente porque esta palabra está en el artículo 57.2 de la Constitución, es decir, la Constitución se remite aquí a los títulos que tradicionalmente lleve el sucesor a la corona, pero no los enuncia. Tampoco se enunciaban en el Real Decreto que les he citado de 1977, de denominaciones y títulos para el Príncipe de Asturias. Pero ya sabemos que tradicionalmente son estos, ¿no? Princesa de Gerona, duquesa de Montblanc, condesa de Cervera, señora de Balaguer, princesa de Viana, ¿no? Estos son los que tradicionalmente. Es muy raro que la Constitución se remita a un elemento tradicional. Yo creo que esta es la única vez, el artículo 57.2, en que la Constitución lo hace así. No. Se puede remitir a una ley, se puede remitir a una legislación posterior, se puede remitir a otras cosas, pero a tradición solamente en este artículo 57 y respecto de los títulos que tiene que llevar la princesa de Asturias en este caso. El siguiente hito en el estatuto de la princesa de Asturias es la educación, sin duda ninguna, ¿no? No hay ninguna previsión constitucional en el texto de 1978 que se refiera a la educación del heredero o heredera. No hay tampoco asignación de quién sea responsable de ello, ni qué contenido pueda tener, ni ningún control sobre el particular, ¿no? La decisión de los padres parece que prima en los estudios primarios, en los estudios secundarios. Así se ha hecho con la princesa Leonor y con la infanta Sofía. Han estudiado en el Colegio de Santa María de los Rosales, donde también estudió el actual rey Felipe VI. Luego han hecho el bachiller internacional, la princesa Leonor ya, la infanta Sofía, perdón, lo está realizando en estos momentos, durante 2 años cada una de ellas. Pero, efectivamente, esta situación digamos, de competencia, voy a decir exclusiva, por decirlo así, del ámbito familiar de los reyes, pues se modifica un poco cuando se produce la educación militar de la princesa de Asturias, que tampoco tiene reflejo constitucional.
La Constitución no dice que la princesa de Asturias tenga que recibir una formación militar, pero sí dice que cuando sea rey, cuando sea reina en este caso, será la jefa suprema de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, sí que hay un vínculo del jefe del Estado con las Fuerzas Armadas, porque así lo establece la propia Constitución. Bien, en agosto del año 23, la princesa Leonor comenzó su formación militar en la Academia General Militar. Y, como digo, sí que hay unas diferencias, ¿no? Porque la formación militar de la princesa de Asturias se ha regulado en un Real Decreto, en este Real Decreto, en el 173, 2023, de 14 de marzo, que se llama así, por el que se regula la formación y carrera militar de Su Alteza Real, la princesa de Asturias, doña Leonor de Borbón y Ortiz. ¿Por qué? En la exposición de motivos del Real Decreto se explica por qué se hace una regulación específica, ¿no? Ya hubo una regulación específica en el caso del actual rey, esto tiene un precedente, ¿no? Pero en esta exposición de motivos se dice que, dado que deberá asumir el mando supremo de las Fuerzas Armadas por aplicación del artículo 62, apartado H de la Constitución, y también del artículo 3 de la Ley Orgánica 5/2005 de Defensa Nacional y en la Ley 39/2007 de la carrera militar, está justificado que haya una regulación pormenorizada de esa formación militar. Esta es la justificación que se da, como digo, en la exposición de motivos del Real Decreto. Bueno, es una formación militar específica que durará varios años, pero que está adaptada, digamos, lo dice también el Real Decreto, a las obligaciones institucionales de la princesa de Asturias. Por lo tanto, digamos que tiene un currículum, un itinerario formativo específico, porque va a ir pasando por las distintas academias militares para hacer una formación militar que le permita tener conocimiento de todas las armas correspondientes, ¿no? Dice 3 cursos académicos, pero no dice 3 años académicos. Dice 3 cursos académicos porque, como digo, el currículum se adapta a las obligaciones institucionales de la princesa. Sucesivamente visitará la Academia General Militar, donde está, Escuela Naval y después la Academia General del Aire, ¿no? Dice también el Real Decreto que el acceso a la formación militar de los distintos centros docentes militares de formación se llevará a cabo, como les decía hace un momento, teniendo en cuenta estas exigencias de representación y la condición de heredera de la corona. ¿Por qué dice esto también el Real Decreto? Bueno, pues porque la presencia de la princesa de Asturias en actos públicos tendrá que ir siendo cada vez más frecuente, ¿no? Ha sido muy poca durante su infancia e incluso primera adolescencia, podría decir, pero a partir del juramento, que veremos enseguida, esa presencia tiene que hacerse cada vez mucho más intensa, porque tiene que tomar contacto con la realidad del país y, por lo tanto, no puede perder tampoco estos primeros años, que tendrá que compatibilizar con estos primeros estudios y con otros posteriores universitarios si quiere realizar. Por lo tanto, tiene por delante todavía varios años de formación. Bien. El 31 de octubre del año pasado, del año 2003, se produjo un hecho que es absolutamente esencial en la vida de cualquier heredero, que es cumplir la mayoría de edad. Para nosotros en España la mayoría de edad, como saben, 18 años, los cumplió la princesa Leonor el 31 de octubre pasado, ¿no? Y esto sí supone un cambio absolutamente sustancial en el estatuto de la princesa de Asturias, ¿no? El juramento está expresamente regulado en la Constitución, en el artículo 61, y el artículo 61 establece la fórmula del juramento, es decir, la fórmula concreta, las palabras concretas con las que tanto el rey, cuando accede, jura como tal, como el juramento del príncipe. Es singular como lo hace la Constitución, porque la Constitución lo que hace es que establece la fórmula del juramento del rey, que lo hacen en el apartado primero del artículo 61, lo tienen ahí puesto, ¿no? El rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. Y para regular
la fórmula de juramento del príncipe o princesa de Asturias, en el apartado segundo, dice que prestará el mismo juramento, por lo tanto, con la misma fórmula, y el de fidelidad al rey. Incluirá la fórmula fidelidad al rey, cosa que naturalmente el rey no puede hacer cuando presta su propio juramento. Y este segundo juramento se aplica también al regente en el caso de que tenga que asumir las funciones correspondientes a la regencia. Ya quiero señalarles aquí, ahora que tengo el artículo delante, un dato que me voy a referir enseguida a él, que es muy importante, y es que como se utiliza efectivamente la misma fórmula que se utiliza para el rey, pues se habla de funciones. Cuando la doctrina dice que el príncipe heredero no tiene funciones hasta que no asuma la corona, pues entonces la verdad es que es incongruente con la fórmula de juramento que tiene, porque la propia princesa Leonor, si repasan ustedes el vídeo que está disponible, pues efectivamente habla de cumplir con sus funciones. Así que por el propio juramento algunas funciones tiene que tener, porque si no, efectivamente, el juramento no estaría conformado debidamente. También se discutió en torno a unas semanas antes del 31 de octubre, aproximadamente 2 meses y medio antes, si el juramento tenía que producirse justo el día en el que se cumplen los años, la mayoría de edad, o se puede jurar algún tiempo después. Nada dice la Constitución respecto a esto. Dice que jurará al alcanzar la mayoría de edad. Alcanzarla es, desde luego, ese día, pero ya después la tienes, con lo cual no es que lo impidiera. Y esto se produce, esta controversia o esta polémica, porque se sabía que se iban a convocar elecciones generales. Y como se sabía que se iban a convocar elecciones generales, pues podía estar disuelto el Congreso. Y el Congreso es donde efectivamente la princesa Leonor tenía que acudir a prestar juramento. Y así pues se defendió por algún sector de la doctrina que no hacía falta que fuera el mismo día 31, que lo podía hacer después, por supuesto no antes, eso no, pero que se podía hacer después. No hay inconveniente constitucional, como digo, no hay objeción constitucional a ello. Lo que sucede es que si no prestas el juramento, no tienes funciones, no puedes ejercer ninguna función, ni tampoco la máxima función, que hablaré enseguida de ella, que es la de asumir la regencia. Porque el regente tiene que prestar juramento. Así que si no lo hacía ese día, las funciones quedaban en suspenso, por decirlo así. Seguía siendo princesa de Asturias, no es que tampoco la falta de juramento le fuera a quitar el título, pero no podía dar el paso siguiente, que es tener alguna función constitucional. Así que, bueno, al final se convocaron las elecciones de tal forma que el 31 de octubre había Congreso y se podía prestar ante las Cortes, no solamente Congreso y Senado, porque es las Cortes Generales reciben el juramento de la princesa en sesión conjunta de ambas cámaras, como efectivamente se hizo. Les decía que como las previsiones de la propia Constitución, del artículo 61, hablan de las funciones, pues algunas funciones tiene que tener la princesa de Asturias. La más relevante y por mandato constitucional se refiere a la regencia. Está en el artículo 59.2 de la Constitución y dice que si el rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y esta inhabilitación fuera apreciada por las Cortes Generales, por lo tanto, no cabe cualquier apreciación, ni la de la Casa ni la del Gobierno, sino que tiene que haber un acto de las Cortes Generales que efectivamente constaten que el rey está inhabilitado para gobernar, pues entrará a ejercer inmediatamente la regencia el príncipe heredero, en este caso la princesa heredera, si fuere mayor de edad. Entonces, efectivamente, ustedes dirán, bueno, pues si no hubiera jurado, el 59 dice que efectivamente, si era mayor de edad, ya puede efectivamente entrar a ejercer la regencia. Pero entonces les recuerdo el propio 61, en el que dice que el regente tiene que prestar juramento, porque si no, no puede ser regente. Así que es un círculo que nos llevaría al mismo punto. Tiene que haber un juramento para poder ejercer funciones constitucionales, ¿no? Como establece el 59, el 61, de forma coordinada, ¿no? La regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del rey, porque no se trata de que asuma la corona como titular de la misma, sino como suplente. La regencia no es nada más que una forma de suplencia de la jefatura del Estado por una causa justificada y prevista en la Constitución.
que es esta. Fíjense que aquí en la Constitución española solo hay una causa de regencia, que es la inhabilitación. No dice inhabilitación, sino que se inhabilitare, que es una forma de expresión distinta. Se trata de un hecho que momentáneamente, temporalmente, impide al rey ejercer sus funciones. Puede ser una enfermedad, puede ser una operación, ya no es el caso, pero antiguamente podía ser un viaje fuera del territorio nacional durante mucho tiempo, cuando los viajes duraban mucho tiempo. Estos son los casos, pero no son ningún otro. Estos son los casos que establece el artículo 59 de la Constitución. ¿Qué no puede hacer la princesa de Asturias, a pesar de que ya haya prestado juramento? No puede ejercer, no puede asumir ninguno de los actos constitucionales expresamente atribuidos al jefe del Estado en la propia Constitución. Los tenemos sobre todo en el artículo 62 de la Constitución española y en el artículo 63. Voy a por mi pequeña Constitución, que sin embargo sirve para esto. Si miran el artículo 62 de la Constitución, tiene un elenco muy pormenorizado de funciones del rey: sancionar y promulgar las leyes, esto no lo puede hacer la princesa heredera; presidir el Consejo de Ministros, aunque sea a efectos informativos, no lo puede hacer la heredera; convocar y disolver las Cortes; realizar las consultas previas del artículo 99, previas a la propuesta de un candidato a presidente de gobierno. Ninguna de las que están en el artículo 62, que, como digo, son muchas. Expedir reales decretos, no puede hacer nada de esto. Tampoco del 63, que se lo cito a ustedes ahí, porque es acreditar embajadores, manifestar el consentimiento para ratificar tratados internacionales, o, con previa autorización de las Cortes, declarar la guerra y firmar la paz. Todo eso está en el 63. Nada de eso le corresponde al príncipe de Asturias. Cosa distinta sería si la princesa de Asturias ejerciera la regencia, siendo princesa de Asturias, porque entonces, en la medida en la que suple al jefe del Estado, está supliendo al rey si tiene las atribuciones que tiene el titular de la corona, que tendría el rey, y por lo tanto podría realizar cualquiera de estas funciones del artículo 62 y 63, del 99, del 100, etcétera, de los demás preceptos constitucionales, pero no cuando es princesa de Asturias en situación de normalidad constitucional, digamos, porque la regencia en realidad es una situación de excepcionalidad. Bueno, tradicionalmente, eso sí, el príncipe o princesa de Asturias, la princesa no lo ha hecho nunca, seguramente en los próximos años lo hará, es el representante, representa, digamos, o asume la representación en la toma de posesión de los presidentes de las repúblicas latinoamericanas. Así lo hizo el príncipe de Asturias durante muchos años. Luego se dio un hecho muy curioso, y es que cuando el rey abdicó, el rey Juan Carlos abdicó durante un tiempo, era el rey emérito el que iba a estos actos. Es decir, que se habían trastocado de alguna manera las funciones que se habían realizado años atrás, décadas atrás. Esto es un hecho muy común y se hace un real decreto en el que se establece la representación en la que va. Siempre se ha discutido en términos constitucionales en calidad de qué van. ¿Qué es esta representación? ¿A quién se representa? ¿Se representa a España? ¿Se representa a la corona? ¿O se representa al rey? Y no está solucionado, porque ninguno de los reales decretos lo dice. Hay que entender, naturalmente, que se representa al Estado. Es decir, que no se representa al rey como tal, sino que hay una representación institucional propiamente del Estado. Bien, como les decía también, una vez que eres mayor de edad, no tiene ninguna limitación respecto de los derechos civiles. Cualquiera de los derechos civiles que tiene una persona mayor de edad en España los tiene la princesa de Asturias. Testamento, puede hacer testamento, puede contraer matrimonio, podría adoptar, es decir, cualquiera de los derechos que están contenidos en el Código Civil le corresponden igualmente a la princesa de Asturias como persona mayor de edad de nuestro país.
¿Qué posición tiene? Un siguiente punto en el estatuto sería el de las abdicaciones y renuncias respecto de la princesa. La princesa de Asturias, mientras lo sea, no abdicará, no puede abdicar porque solo abdica el rey o reina. La abdicación es la separación de quien ya viene ejerciendo la corona. La renuncia sí, porque las renuncias son la separación del orden de sucesión. Y no importa que estés en el primer punto, en el primer nivel del orden de sucesión y que tengas los derechos de inmediata sucesión, como vengo diciendo, o que estés en el punto tercero o que estés en el nivel todavía posterior, ¿no? O sea que la renuncia sí es posible. Dentro del Estatuto de la Princesa de Asturias cabría la renuncia a sus derechos de sucesión. Aquí en España, en la época que yo estoy tratando, porque anteriormente ha habido varias renuncias, solo ha habido una renuncia y no ha sido propiamente a la posición dentro del orden de sucesión, sino a un título, que es el de la infanta Cristina respecto del título que se le otorgó de duquesa de Palma de Mallorca. Se cuenta que hubo un malentendido en el sentido de que ella escribió una carta al actual rey, a su hermano. La carta no llegó a tiempo suficiente para que el rey no expidiera el Real Decreto 470 del año 2015, de 11 de junio, por el que se revoca la atribución del Ducado de Palma de Mallorca a la infanta Cristina. Pero ya digo que no hay renuncia que se conozca, por lo menos yo no conozco a los derechos de sucesión. Y luego tenemos una abdicación de todos conocida que se formuló por la Ley Orgánica 3/2014 de 18 de junio, que es la abdicación del rey Juan Carlos I, ¿no? Que había comunicado al presidente de Gobierno el 2 de junio por una carta manuscrita que también se puede consultar, está disponible, su voluntad de abdicar mediante la entrega, como digo, de un escrito, que se formalizó después, esa abdicación, en esta Ley Orgánica del 3/2014. También en este momento de hacer la Ley Orgánica se discutió mucho por qué no había una Ley Orgánica general para renuncias y abdicaciones, que tenía que haber. Había algunos colegas que defendían que tenía que haber una Ley Orgánica previa general. No hubiera solucionado nada, porque la Constitución establece que para las renuncias y abdicaciones, cuando se produzcan, dice, renuncias y abdicaciones, se hará una ley orgánica, es decir, que alude a una ley orgánica específica y además tiene sentido, porque el Congreso, el Senado, las cámaras no pueden anticipadamente saber cuál va a ser la situación ni qué tienen que regular. Por lo tanto, en cada abdicación y en cada renuncia habrá que hacer una ley adaptada al caso. Así que no tenía mucho sentido hacer una ley general de renuncias y abdicaciones, que se defendió mucho en el año 2014. Y ahora ya voy terminando, todavía necesito unos minutos más para acabar con dos cosas. Se tiene siempre la sensación, cuando se habla de monarquía, o se puede tener la tentación de hablar o de pensar en privilegios. Pero la Constitución española y la regulación mediante ley orgánica, como van a ver enseguida, dice lo contrario, mucho dice lo contrario en varios aspectos. Por ejemplo, las personas que forman parte, el rey desde luego, la consorte en su caso y los miembros de la familia real, tienen limitado el derecho de sufragio pasivo, que es un derecho fundamentalísimo y que en democracia es la base sobre la que efectivamente se asienta el régimen democrático. El derecho de sufragio pasivo es la posibilidad de ser candidato. No tienen limitado el derecho de sufragio activo, que es la posibilidad de votar. Ahora les diré solo en qué ocasiones han votado, ¿no? Bueno, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en el artículo 6, establece esta inelegibilidad, es decir, esta imposibilidad para presentarte como candidato. Y una de las personas que no pueden presentarse como candidatos son los miembros de la familia real española, incluidos en el registro civil. Por eso tiene tanta importancia que sean inscritos y que regula el Real Decreto, etcétera, así como sus cónyuges. Es decir, que el matrimonio representa, cada vez que contraes matrimonio con una persona de la familia real, automáticamente pierdes un derecho fundamental, que es el derecho de sufragio pasivo. No puedes dedicarte a la política, no puedes ser elegido
en ningún cargo representativo. Esto, como digo, está así establecido. Y como les decía, sí que tienen derecho de sufragio activo, posibilidad de votar en las elecciones. Solamente que se sepa, han votado en los referendos, nada más. En el de la reforma política lo hicieron el rey Juan Carlos y la reina Sofía en el año 76, en el referéndum sobre la Constitución española del año 78, eso también, en el referéndum para la permanencia de España en la OTAN, que esto fue en el año 86, y luego en el referéndum sobre el Tratado de la Constitución Europea, que se llamaba, en fin, el tratado por el que se establecía una Constitución para Europa, etcétera, pero Constitución Europea del año 2005, en el que también votaron los actuales reyes, que entonces eran príncipes de Asturias. Que se sepa, que yo tenga documentado, estos han sido los momentos en los que han ejercido ese derecho, que son efectivamente, en todo caso, referendos y no son elecciones generales, partidistas, de ningún tipo. En eso, que se sepa, no han participado. Y acabo con este último hito del Estatuto de la Princesa de Asturias, de cualquier heredero, que es el del matrimonio, también regulado expresamente en la Constitución española, en este caso en el artículo 57.4 de la Constitución española. Este también es una redacción muy curiosa que tiene la Constitución. Dice que aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono, por lo tanto, desde el príncipe o princesa de Asturias, que está en el primer nivel, hasta no se sabe, porque aquí en España no hay un orden de sucesión que esté publicado. Si ustedes manejan la página web de la Casa, verán que efectivamente hablan de la familia. Ahí están efectivamente los que ahora mismo se considera que forman parte de la familia, pero la familia no es solo el orden de sucesión, el orden de sucesión naturalmente es mucho más extenso, pero no está publicado, mientras que otras monarquías sí lo tienen publicado, especialmente la inglesa, aquí no lo tenemos publicado. Bueno, en todo caso, quien esté en el orden de sucesión puede renunciar. Bien es verdad que en quien se encuentre en la posición muy alejada de la sucesión, seguramente que es innecesario que renuncie, porque seguramente no va a haber ninguna posibilidad, pero lo cierto es que está regulado de esa manera. Por otro lado, el artículo 32 de la Constitución regula en España el derecho al matrimonio. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica, dice el artículo 32, apartado 1 de la Constitución. Bueno, aquí, en el 57, claramente se establece un límite, un requisito adicional, como lo queramos ver, ¿no? Porque efectivamente si se produce una oposición que tiene que ser expresa y sobre todo que tiene que ser conjunta, porque fíjense que dice y, del rey y las Cortes, no del rey o las Cortes. Entonces tiene que haber un acto conjunto del rey y de las Cortes, los dos órganos, la corona por un lado, personificada en el rey, y el Parlamento por otro, ambas cámaras, tienen que emitir esa oposición al matrimonio conjuntamente. Y en ese caso, efectivamente, quien deseara contraer matrimonio no es que no pueda contraerlo, sí puede contraerlo, pero sale del orden de sucesión. Eso es una consecuencia jurídica. También se dijo al principio que se impedía el matrimonio. No, el matrimonio no se impide porque sencillamente te prohíben. La redacción del 57.4 no es seguramente la mejor, pero dice que quedarán excluidas de la sucesión. Tú contraes matrimonio, pero quedas excluido de la sucesión. Y esto ha sucedido, como saben ustedes, en Holanda con el príncipe Joan Friso, que luego tuvo un accidente de esquí y murió. Bien, es un requisito adicional para el matrimonio, sí, es un requisito adicional para el matrimonio. Así que un derecho no fundamental, porque está en el artículo 32 de la Constitución y los derechos fundamentales llegan hasta el artículo 29, pero es un derecho constitucional de primer orden que, en este caso, tiene un requisito más. Y sobre todo, y esto sí que es una cosa importante, es un requisito al derecho de acceso a cargo público, porque al fin y al cabo ascender a asumir la corona es un cargo, como les he dicho, público, porque es ser titular de un órgano constitucional que está regulado en la propia Constitución de 1978. Como el artículo 23 de la Constitución establece el derecho de todos a acceder a cargo público, derecho que luego se extiende también
acceder a la función pública. Los que somos profesores esto lo tenemos muy claro. Bien, pues resulta que hay unos requisitos, unos límites que efectivamente establece para el caso de quien se encuentre en el orden de sucesión, en cualquier punto del orden de sucesión. Esto es una cosa, como digo, muy curiosa. Por otro lado, el matrimonio, tampoco dice nada la Constitución en esto, se debe celebrar como establece el Código Civil y como establece la legislación española. Por lo tanto, en las formas que establece el artículo 49 del Código Civil, ante el juez o funcionario señalado por el Código, en forma religiosa, legalmente prevista, o fuera de España con arreglo a las formas establecidas por la ley del lugar de celebración. Nada de esto está, digamos, limitado por la propia Constitución y podría darse el caso que se celebrara por cualquiera de ellos. Por lo tanto, a la pregunta de si puede haber un matrimonio civil de la princesa de Asturias, pues habría que contestar que sí, porque está regulado en el Código Civil, ¿no? Como les decía, se requiere un acto conjunto. En los casos de los matrimonios más recientes que se han producido aquí en España, que son los matrimonios de las infantas, Elena y Cristina, y del propio rey, cuando era príncipe de Asturias, como los propios reyes, Juan Carlos y Sofía, anunciaron unilateralmente, por decirlo así, los matrimonios de sus hijas y del príncipe de Asturias, se frustró la posibilidad del 57. Ya el Parlamento no tenía ninguna posibilidad ni de decir ni de oponerse. Así que seguimos insistiendo en la necesidad de que, en su caso, el acto fuera siempre acto conjunto, ¿no? Si recuerdan ustedes, estos eran los textos que se dieron a conocer en el caso de doña Elena, luego el 30 de abril del 97, pues el anuncio del matrimonio de la infanta Cristina, y este es el que se difundió en el caso del matrimonio de los actuales reyes, ¿no? Como ven, sus majestades los reyes tienen la gran satisfacción de anunciar el compromiso matrimonial, tal, y por lo tanto, como digo, este es una previsión que requiere la unión de dos voluntades, de dos órganos constitucionales. En el momento en que uno de ellos se pronuncia, ya el otro, obviamente, no puede hacerlo, ¿no? Y como final, pues, como final o como resumen, la princesa de Asturias tiene un estatuto propio desde que nace o desde que se produce el llamamiento. Diferenciado en algunos aspectos, en otros no, pero en algunos aspectos del estatuto que tienen otros hijos e hijas del rey o reina, y, por ejemplo, en el propio título, como princesa o como infanta. Este estatuto se compone de normas constitucionales, pero también de normas legales y también de normas de inferior rango a la ley, como pueden ser los reales decretos. Se refieren a derecho público, la mayoría, pero también hay otras que son de derecho privado, como todas aquellas que están contenidas en el Código Civil, ¿no? Comprende principalmente obligaciones, cosa que no siempre se tiene muy en cuenta, como la de recibir una formación militar, que no parece opcional, y algunos límites de derechos fundamentales, como puede ser el que he señalado del derecho de sufragio pasivo o el requisito del matrimonio si hay oposición, ¿no? Y el estatuto permite la renuncia hasta el mismo momento de la sucesión. Y aquí puedo dejarlo. Muchas gracias.